Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aiza Argumedo, los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Amigos, amigas radioescuchas y cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión número 27 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Y lo sabe usted, un programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos, soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual en materia laboral. Regálenos unos minutos de su atención y a cambio le entregamos el panorama laboral actual. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Y bien, para ponernos en marcha, escuchemos al maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la CAT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nuevamente en opinión de, vamos a tratar un tema también nuevamente que tiene que ver con los sindicatos. Y poco se habla de un instrumento jurídico obligacional para los sindicatos, que son los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues son las reglas que rigen la vida interna de las organizaciones sindicales, además de que contienen derechos y obligaciones para los socios. Estos están regulados en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Es un instrumento vital para la vida de los sindicatos. Es donde se garantizan los derechos de los trabajadores que están afiliados a un sindicato, incluso para la desafiliación del propio sindicato, las sanciones de los trabajadores dentro de la vida sindical. Los estatutos vienen siendo un complemento muy importante derivada de la expresión de la libertad sindical, aquella en la parte que se refiere a que los sindicatos pueden constituir sindicatos. Y en esta constitución de los sindicatos se establecen las reglas internas que se llaman estatutos, las reglas que rigen la vida interna de la organización y son el producto de la autonomía de los sindicatos. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo pues establece ciertos contenidos obligacionales, pues también es cierto que deja autonomía a las organizaciones sindicales para poder ampliar este radio de acción, de contenido, de obligaciones, de derechos, de procedimientos. Normalmente deben ser a favor de los trabajadores, pero también no olvidemos que una vez que un sindicato se ha constituido, tiene vida propia, tiene personalidad, tiene patrimonio propio, tiene autonomía y tiene una serie de actividades inherentes al sindicato que van más allá de los trabajadores. Eso sí, nunca en contra de los derechos de los trabajadores. También, derivado de la libertad sindical, pues este es un derecho protegido por derechos humanos laborales de carácter colectivo, que protege la Constitución en el artículo 123 al poder formar sindicatos. No olvidemos que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. Y en base a eso, la libertad sindical para poder constituir los sindicatos conlleva a la autonomía. Y esa autonomía le permite a los sindicatos autodeterminarse en muchas formas, ¿no? El sindicato pasa por la etapa de la gestación de los órganos constitutivos y de la directiva sindical. Y esta directiva sindical forma parte de los órganos de representación de la organización sindical. Podemos encontrar en la estructura sindical órganos directivos de representación, órganos directivos legislativos, órganos directivos de vigilancia y órganos de fiscalización. Los de representación, pues los comités ejecutivos, por ejemplo. Los legislativos, la Asamblea General o las asambleas especiales que se pueden generar. Los órganos de vigilancia, la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, que supervisa muchas veces la cuestión del patrimonio sindical, el ingreso y los egresos. Las de fiscalización también, que son de manera muy específica, y todas aquellas comisiones que puedan generar los propios estatutos aprobados en una Asamblea General
en la constitutiva o en las especiales. Tiene el objeto, el domicilio, la identidad, que es el nombre, es su radio de acción, en donde puede activar el sindicato, ¿verdad? Así pues, tenemos organismos representativos, como es el comité ejecutivo, que puede ser nacional, seccional, delegacional, comisiones específicas, órganos de identidad, como son los elementos, el nombre, radio de acción, objeto, duración, domicilio, en fin. Órganos máximos de deliberación, que son las asambleas, la asamblea general, la asamblea extraordinaria, los plenos del propio comité cuando se les da facultades en los estatutos para tomar ciertas determinaciones o constituir ciertos reglamentos. Órganos de vigilancia como son las comisiones de Hacienda y Vigilancia, de Honor y Justicia, electoral, de procedimientos internos, en fin, son órganos que le dan una representación completa e integral a los sindicatos y que no pueden evadirse. Hoy la ley Federal del Trabajo establece obligaciones de rendición de cuentas, obligaciones en los procesos electorales, también en la propia supervisión de los estatutos, que debe vigilarse que haya, por ejemplo, la perspectiva de género, la proporcionalidad de género, y de alguna manera no debe haber discriminación en la redacción y el contenido de los propios estatutos. Es decir, tienen que ser muy integrales en ese sentido. También contienen las reglas de disolución o digamos, distribución del patrimonio sindical. Por eso el estatuto es importante, porque no solamente rige la vida ordinaria, sino la extraordinaria, y también puede regir la forma de determinación del sindicato. Y siempre, insisto, protegiendo los derechos de los trabajadores. Un estatuto no puede ir en contra de los intereses de los trabajadores, debe proteger los derechos humanos laborales, con todas estas nuevas perspectivas. Debe vigilar también que se cumplan las normas internacionales, todos aquellos convenios de la OIT aplicable a la vida interna de los sindicatos, y que se puedan plasmar en los estatutos o que se plasmen en los estatutos sindicales. Deben observar este tipo de intereses. ¿Cuáles intereses? Los intereses de los trabajadores. Es importante porque aquí se va a determinar cómo se elige la directiva, qué periodo tiene la directiva, cuántos y quiénes integran a la directiva, cuál es el procedimiento de la elección de la directiva, la transparencia en la elección de la directiva, muchas veces el monto de las cuotas sindicales cuando se apruebe, o aportaciones extraordinarias, e inclusive beneficios económicos para los trabajadores asociados del sindicato. Es decir, es el conjunto de normas que rige la vida interna de una organización sindical, que genera derechos y obligaciones para los trabajadores. Gracias. Corte. El conteo 5, 4, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nuevamente en Opinión de vamos a tratar un tema también nuevamente que tiene que ver con los sindicatos. Y poco se habla de un instrumento jurídico obligacional para los sindicatos, que son los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues son las reglas que rigen la vida interna de las organizaciones sindicales, además de que contienen derechos y obligaciones para los socios. Estos están regulados en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Es un instrumento vital para la vida de los sindicatos. Es donde se garantizan los derechos de los trabajadores que están afiliados a un sindicato, incluso para la desafiliación del propio sindicato, las sanciones de los trabajadores dentro de la vida sindical. Los estatutos vienen siendo un complemento muy importante, derivada de la expresión de la libertad sindical, aquella en la parte que se refiere a que los sindicatos pueden constituir sindicatos. Y en esta constitución de los sindicatos se establecen las reglas internas que se llaman estatutos, las reglas que rigen la vida interna de la organización. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Hoy la Federación Obrera Sindicalista del Norte nos platicará cómo realizaron sus legitimaciones de contratos colectivos de trabajo, entre otra información. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra emisión de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Marco Antonio Villanueva Camarena, secretario general de la Federación Obrera Sindicalista del Norte. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. Muchos saludos a ti, Dora, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven.
Claro que sí. Pues vamos a entrar en materia. Nos gustaría que nos platicara con la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Mucho se habla de la importancia de estar o no sindicalizados. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Qué tan importante es? Bueno, es importantísimo estar sindicalizado, toda vez de que hay una garantía para los derechos de los trabajadores. Cuando alguien no está sindicalizado, tiene los derechos mínimos que establece la ley, pero siempre en el contrato colectivo de trabajo, siempre se incluyen mejoras a favor de los trabajadores, como pueden ser más vacaciones, como pueden ser mayor número de descanso, etcétera, pero todo eso se pacta en el contrato colectivo de trabajo. Entonces el trabajador tendría como sus derechos establecidos de tres maneras. Uno en la Ley Federal del Trabajo, otro en su contrato individual de trabajo y otro en su contrato colectivo de trabajo, haciendo esto que él tenga una mayor esfera de derechos a su alrededor para poderlos ejercer en un momento dado. Claro, ahorita que usted comenta es que es primero la contratación individual y después la colectiva, digamos, los derechos que tiene el trabajador en la contratación individual en automático pasan a la colectiva más los que se vayan generando, ¿o cómo es esto? Bueno, generalmente en las empresas donde ya existe un contrato colectivo de trabajo, el trabajador se va afiliando. Entonces llega, le dicen, mira, aquí hay un sindicato, ¿deseas afiliarte? No, pues que sí deseo afiliarme. Firman su afiliación al sindicato, en automático se les da una copia del contrato colectivo de trabajo y los contratan ya las empresas y también les dan su contrato individual de trabajo. Cabe señalar que esto es en la teoría. A veces en la práctica muchos de nuestros compañeros y amigos los contratan y no les dan copia del contrato individual de trabajo, sino nada más les dicen, pues ya estás contratado, ya firmaste, ya. Oye, necesito mi copia de mi contrato que acabo de firmar. Posteriormente se te hará llegar, ¿no? Y con el contrato colectivo de trabajo, cabe señalar que antes generalmente nunca se le daba al trabajador. Entonces, ahora con las modificaciones a la ley, es obligatorio darle un ejemplar del contrato colectivo de trabajo al trabajador. Y cuando hay un proceso de legitimación, entonces la autoridad verifica. Oye, te dieron tu contrato colectivo de trabajo impreso y ellos tienen que decir que sí. ¿Conoces a tu representación sindical? Ellos tendrían que decir que sí. Obviamente, si dicen que no o votan en contra, bueno, pues también se toma en cuenta, ¿no? Pero realmente se supone que ya hay un trabajo previo a todo esto. Y en el trabajo previo a todo esto es que ya se presentó el del sindicato, ya hizo su primera asamblea, ya nombraron un delegado y ya pues les dieron un ejemplar del contrato colectivo de trabajo vigente en ese centro de trabajo. Claro. Licenciado, tras la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué continúa? Bueno, es algo inusitado, es algo nuevo en el derecho mexicano, porque realmente antes no se daba nada de esto. Ujú. Antes se partía de la base que al patrón estaba acreditada su personalidad con su poder notarial, en el cual él era el administrador único o era la persona facultada para firmar contratos colectivos de trabajo. Con ese documento, él acreditaba su personalidad y por parte de la representación sindical, con la toma de nota, el secretario general acreditaba ser el secretario general y entre ellos hacían un contrato colectivo de trabajo que se depositaba en las juntas de conciliación y arbitraje. Ujú. Ahora no es así. Ahora les piden la firma, el consentimiento y el proceso de legitimación para poder registrar esos contratos. Y para poderlos registrar también, pues ya recordemos que pues ya no están las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora son los centros, ¿no? Sí. Federales
de registro. Y entonces ellos son los que ven todo esto y los tribunales. Entonces ya por medio de la reforma pasan, también esto es algo inusitado porque antes las juntas de conciliación y arbitraje dependían del Ejecutivo federal, las federales, y local, las locales. Y Mm. ahora pasan al Poder Judicial y ya es un trámite más apegado a la ley y más jurídico, valga la redundancia, porque es que nuestro derecho ha avanzado a pasos agigantados y las modificaciones en el aspecto laboral también se han dado muchísimo. Eh, Al principio, hace como 30 y tantos años que yo empecé en esto, había veces que bueno, más bien no era exigible que una persona fuera licenciada en Derecho para defender a un trabajador o para representar un sindicato. Ahora, claro que ya lo piden, ¿no? Pero antes realmente no. Antes, entre el patrón y el sindicato podían firmar un contrato colectivo de trabajo. Ahora se requiere la voluntad y el aval de los trabajadores en cada centro de trabajo para poder continuar ese trámite, Bien, líder. que culmina en el contrato colectivo. Y ya con el contrato colectivo, como ya dijimos, pues son más derechos que tiene el trabajador, Claro, son beneficios en un momento dado. son beneficios. Líder, se dice que, bueno, dentro de la modificación a la ley, se habla de que después de cierto tiempo se va a tener que ir como a supervisar que realmente se esté cumpliendo con todo lo que marca la ley. Esto no viene a ser violatorio a la libertad sindical. De alguna manera sí, pero también de alguna manera aquí entramos en la situación de que ellos siempre se han reservado el derecho de decir, bueno, vamos a ver cómo van las cosas en cada centro de trabajo, ¿no? Aquí yo no le veo ningún problema en ese sentido de que ellos verifiquen, supervisen, vayan, etcétera. Aquí la situación que yo vería mal es que ya se volvieran injerencistas, ¿no? Que ya le dijeran a las personas qué hacer, cómo hacer, etcétera, ¿no? Realmente sí debe de haber una supervisión y ya existía desde antes con las inspecciones del trabajo. No sé si recordarán que la autoridad llegaba y hacía inspecciones del trabajo, muchas veces a petición de los trabajadores o a petición del sindicato. Actualmente es igual, ¿no? Si vemos que hay un problema, lo que hacemos es que se puede decirle a la empresa, oye, hay esta situación mediante algún oficio. Otra, un emplazamiento a huelga por violaciones a los contratos colectivos de trabajo, u otra, solicitar una inspección del trabajo cuando hay muchas irregularidades, porque recordemos que este, si hay alguna situación de seguridad o algún problema, pues también tendría responsabilidad el sindicato por no hacer nada, ¿no? Acuérdate que no nada más los delitos son de acción, sino de omisión. Cuando tú te estás dando cuenta que hay alguna situación eh, que no debe de ser y tú la consientes. Entonces, inmediatamente yo creo que hay que dar aviso tanto a la empresa como a las autoridades correspondientes en caso necesario. Bien, bueno, tocando otro tema que también es importantísimo para los trabajadores, el salario. ¿Usted cree que el salario mínimo actual sea suficiente para los trabajadores? Desde luego que no. De hecho, fíjate que esa siempre ha sido una contradicción en nuestro sistema de derecho. ¿Por qué? Porque la ley es preciosa en México, la ley es preciosa, pero no se cumple. Si uno ve el artículo que nos habla del salario mínimo, que nos dice para todo lo que debe de alcanzar, que es alimento, educación, recreación, esparcimiento, salud, etcétera, pues la verdad es que uno se siente muy bien y dice, pues estamos en un país de primer mundo y qué bueno, pero realmente con las cantidades que se pagan, pues realmente no es así. Ahora,
se han hecho aumentos al salario mínimo de manera histórica, dirían las personas defensoras de la 4T, ¿no? Dirían, oye, ha aumentado ahora el salario mínimo como nunca, ¿no? Y yo les diría, bueno, sí, nada más que pues es insuficiente y siempre hay que ganarle un poco la carrera a lo que es la inflación, ¿no? Claro. Porque, y también que no produzca eso. Ahorita imagínate que les aumenten eh, mucho el salario mínimo y al rato hay inflación y pues ahí se perdió todo el beneficio, ¿no? Claro, en ese aspecto, usted como secretario general de la federación, ¿han hecho algo? Digamos, sabemos que manejan también ustedes los salarios contractuales, pero ¿qué es lo que están haciendo o qué piensan hacer para mejorar los salarios mínimos? Bueno, aquí yo creo que también el salario mínimo, como su nombre lo especifica, es lo mínimo que un trabajador debe de ganar en determinada actividad que está regulada bajo ese esquema. Pero la ley te dice hay un mínimo, no te dice hay un máximo. Entonces, ya es el trabajo de los sindicatos sentarse junto con las empresas y con los trabajadores para ver hasta qué punto se pueden ir por arriba de ese salario. ¿Para qué? Para que el trabajador esté mejor y tenga mejores condiciones de trabajo y mejor salario. Pero también depende de las condiciones económicas de cada empresa. Hay empresas que aunque tienen la voluntad de pagar más, muchas veces no les es posible. Entonces dicen, bueno, por el momento, pues, etcétera, ¿no? Pero cuando en una revisión salarial o contractual se pacta por arriba del mínimo, pues siempre es, es algo bueno cuando se da cuenta el trabajador de que pues se está haciendo lo mejor posible para tutelar sus derechos, ¿no? Porque finalmente eso es lo que busca el trabajador con el sindicato: asesoría, consultoría, litigio, representación y apoyo para que uno, por ejemplo, le pueda decir, oye, aquí hay que presionar, oye, aquí pues no tiene caso, oye, yo creo que ya está bien, etcétera. Entonces, la comunicación entre el sindicato y los trabajadores es básica para poder llegar a ese entendimiento, poderlo plantear a la empresa y obtener un beneficio para ellos. Y Bien. siempre Ajá. estar por arriba del salario mínimo. Sí, bueno, tocando también la modificación a la Ley Federal del Trabajo, acaba de pasar lo que fue el reparto de utilidades. A las empresas de los trabajadores que usted representa, ¿cómo les fue en ese reparto? ¿Tienen demandas o todo se fluyó, como dicen ahora? Pues afortunadamente todo ha fluido bien, no hemos tenido quejas, no hemos tenido situaciones así. Las empresas ya saben que tienen que pagarlo y muchas veces ellas ya se previenen, van haciendo sus números, van haciendo sus cuentas para que cuando llegue ya pues la hora de hacer los pagos, pues lo hagas sin mayor contratiempo, ¿no? Esto viene también a lo que viene siendo también lo de los aguinaldos. Hay una fecha límite y todo eso. Hay muchas empresas que ya saben que cada año es lo mismo, pues no tienen ningún problema. Pero como siempre hay gente que pues espérame, ahorita no puedo, mañana, pasado, y ahí sí ya no solamente hay quejas, sino hasta demandas, ¿no? Claro. Y- pero generalmente, pues, las empresas ya se van previniendo en ese sentido, ¿no? Bien, líder, ¿cuál es la situación actual del sindicalismo? ¿Cómo ve usted al sindicalismo ahorita? Pues yo lo veo muy debilitado, lo veo muy debilitado, lo veo, este, por, por tanta reforma que lo ata de manos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué bueno, yo no estoy en contra de que se le pida un voto al trabajador o que ellos voten por su contrato colectivo de trabajo, por supuesto que no, pero yo sí veo mal tanto trámite administrativo que complica esto y dificulta esto, y que si uno por omisión o por no cumpliste con algún requisito, pues ya no se admite tu contrato.
y ya todos los trabajadores en esa empresa se quedan sin ese contrato colectivo que va a defenderlos. Entonces, de hecho, hay que ver las estadísticas. Ahorita desaparecieron muchos contratos colectivos de trabajo y yo te diría, bueno, ellos dicen, siguen gozando de sus derechos consagrados en ese contrato, pero no tienen sindicato, entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, Claro. tienes a león sin uñas y sin dientes. Entonces, yo creo que eso no puede ser, ¿no? Es como el derecho de huelga. Lo han limitado cada vez más, hasta hacerlo casi, casi algo imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se harta, lo hace de hecho, no de derecho, y ahí están las calles, y ahí están las empresas. Y entonces yo, como abogado y como representante sindical, me ha tocado o me había tocado muchas veces solucionar los problemas colectivos en la calle, en las empresas y en la calle, siendo que, y los tribunales mandando estadísticas de que ni una huelga estallada, las Ujú. juntas, ¿no? Ni una huelga estallada, no, no hay problema, ¿no? Aquí en México se goza de una paz laboral. Y no es cierto, todo se hacía a la brava y todo se hacía en la calle y ahí teníamos que ir a solucionar los problemas. Entonces, yo Sí, creo que está eso no bien. es correcto, ¿no? Yo Claro, preferiría que hubiera un procedimiento y que acudiéramos a los tribunales, en este caso, y que ahí ventiláramos y solucionáramos los problemas de manera jurídica y no en la calle, no, claro. no a la brava. A la Es brava. como, exactamente, y eso ha pasado mucho cuando un ciudadano pide justicia mediante un escrito, sí, pues luego vemos, pero que no lo hayan filmado, que no salga en la calle, que no se haga viral el video, porque entonces sí ya procede, ¿no? O que no Sí, cierren una avenida, una calle o el periférico, no una carretera, porque entonces sí la autoridad interviene inmediatamente, pero de otra manera, pues es muy difícil, ¿no? Y yo solucionar. eso lo veo pésimo, porque debería ser al revés, ¿no? Que todo se solucionara vía tribunales y vía jurídica como tendría que ser, civilizadamente, y no a la brava en la calle, ¿no? Claro. Cerrando avenidas, parando empresas, etcétera, ¿no? Pero pues es Volanteando. el diálogo que ahora se está pidiendo que se aplique. Sí, claro, claro. De hecho, pues es muy bonito todo en la teoría, pero que en la práctica difiere un poco, ¿no? Entonces yo sí sería de la idea de que hubiera unas reformas legales en el sentido de que no se limitara el derecho de huelga, y otras reformas en el sentido de hacer más sencillo los registros de los contratos colectivos de trabajo, para que mayores empresas y trabajadores eh, gozaran de esos derechos, ¿no? Bien. Bien, licenciado, sabemos que la Federación Mexicana de Colegio de Abogados le acaba de entregar el nombramiento de delegado estatal de la Ciudad de México. ¿A qué lo compromete dicho nombramiento? Pues me compromete precisamente también como abogado a tutelar también y ayudar a nuestros compañeros abogados en todo lo que se requiera. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca hay que estar unidos, ¿sí? En materia sindical y en materia colectiva y en materia eh, de, de esto de la Federación de Abogados, es cuando uno solo habla, pues, bueno, pues sí o no, etcétera. Pero aquí la situación es de que es como las varitas, ¿no? Una sola es muy fácil quebrarla, pero cuando hay 10, 20, 100, es muy difícil, ¿no? Entonces, entre más unidos estemos, es mejor. Ahora, como abogado, yo me siento comprometido con todos mis compañeros precisamente para que dentro de un marco jurídico, pues tratar de mantener en México el Estado de Derecho, porque realmente no puede ser que gente a muy alto nivel te diga que la ley no es importante o que se puede brincar la ley.
o que no me vengan con que la ley es la ley. Al contrario, yo creo que hoy más que nunca hay que respetar el Estado de Derecho y para una convivencia sana entre todos los actores políticos. Muy bien, licenciado, desafortunadamente el tiempo pues ya se nos acabó. Esperamos verlo pronto también para seguir platicando de toda esta situación laboral y bueno, de la aplicación del derecho, que es lo que más falta hace para poder seguir adelante. Muchísimas Yo te, gracias. yo te agradezco mucho este espacio y les deseo que estén muy bien y muchísimas gracias por todo y estamos a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Y a nuestros Hasta luego. radioescuchas y cibernautas solamente les recordamos que continuamos. No se vayan, por favor. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. Veamos qué nos preparó la licenciada Aiza Argumedo. ¿Cómo tener vacaciones sustentables sin morir en el intento? Pues las vacaciones de verano ya iniciaron y de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP, terminan el 28 de agosto. Así que recordemos que cada una de las salidas en las que viajamos, además de disfrutar y conocer nuevos lugares, también debemos de cuidar el medio ambiente. Ser más sustentables. Además que está comprobado que el turismo tiene un gran impacto en el medio ambiente y es muy importante tomar medidas para tener unas vacaciones ecológicas. Es así que la iniciativa de Vida Circular nos recomienda que para tener unas vacaciones más sostenibles tenemos que tomar en cuenta. Estos son algunos tips. Primero, elige un lugar más ecoturístico. Es decir, opta por lugares que sean 100% responsables con el medio ambiente y con las comunidades locales. Este tipo de turismo busca promover el conocimiento del entorno natural de una zona a la vez que genera conciencia al visitante de su conservación a través de elementos de educación ambiental. Otra opción es buscar alternativas sustentables de alojamiento. Nos referimos a investigar sobre hospedajes que cuenten con prácticas más sustentables, que optimicen el uso de recursos naturales para reducir el impacto en el entorno y así reducir la huella de carbono. De acuerdo con una plataforma digital, aproximadamente el 72% de las personas que viajan consideran que deben de tomar decisiones de viaje más sostenibles para salvar nuestro planeta. Y bueno, no olvidemos la parte de no dejar tu huella, es decir, que es muy importante prestar mucha atención a dónde depositamos la basura en las vacaciones y mucho más en entornos naturales protegidos. Procura tirar en cada contenedor los residuos correspondientes para su correcto reciclado. La basura no llegó sola. Y bueno, también usa transporte que sea más sostenible, más alternativas. Utiliza medios de transporte como son las bicicletas, los trenes, el transporte público para trasladarte de un lugar a otro. También aprovecha para caminar lo más posible y además así vas a conocer más paisajes y bueno, de un pueblo a otro, una playa, un bosque y las grandes ciudades. Y otra recomendación, pues respeta los ecosistemas, no importa si es una gran ciudad o una playa, un pueblo mágico. La forma de interactuar con el entorno es responsabilidad de todos. Lo más importante es respetar la flora y la fauna y todos los paisajes que visitamos para no alterar nuestros ecosistemas. Tomar un descanso de las actividades cotidianas no implica que nos olvidemos de los hábitos que hemos adoptado para cuidar de nuestro medio ambiente. Al contrario, compartamos y difundamos las buenas prácticas e iniciativas para generar cambios positivos. Elijamos tener una vida cada vez más sustentable, una vida circular. Te paso el dato, soy Aiza Argumedo y te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Aiza Argumedo. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Emprendimiento.
Nacional Financiera capacita a cooperativas. Sobre este tema, nuestra siguiente información. Con el fin de beneficiar a más de 2,000 personas de 386 proyectos en el país, Nacional Financiera, NAFIN, diseñó un programa de capacitación para la profesionalización de las cooperativas que se encuentran en el país y que históricamente habían sido desatendidas. La capacitación y asistencia técnica que brinda NAFIN es una primera etapa. Está orientada en temas sobre espíritu cooperativista, planeación de la cooperativa, gobierno cooperativo, sostenibilidad y diversidad de género. Es importante mencionar que estos temas se encuentran en una capacitación básica para brindar un estándar de conocimientos que contribuyan a profesionalizar las actividades empresariales de los participantes. Sin embargo, se pretende que en una segunda etapa se puedan ofrecer un nivel avanzado de capacitación acompañando a las cooperativas con asistencia técnica que les permita mejorar y enfocarse en su operación y productividad e impulsarlas a buscar mercados fuera del país. Se estima que se capacite a más de 2,000 personas de 21 estados, cuyas actividades productivas van desde la producción agrícola, apicultura, caficultura, pesca artesanal, elaboración de productos cárnicos, calzado, dulces típicos, textiles y servicios turísticos, entre otros. Estas acciones son congruentes con la misión de NAFIN de contribuir al desarrollo económico de México y permitirá facilitarles a estos grupos cooperativos el acceso al financiamiento y de esta forma fomentar el crecimiento global. Umbral informativo. La CAT en la noticia. ¿Sabes lo que es el nearshoring? A continuación te lo decimos. ¿Qué es el nearshoring? Es un modelo de negocios en el que una empresa traslada parte de sus operaciones, relocaliza las cadenas de producción a lugares con una posición geográfica estratégica, donde contrata servicios o subcontrata trabajos. En México es una práctica cada vez más común debido a la cercanía que tenemos con Estados Unidos, en parte gracias a una estabilidad económica relativa y a la existencia de una gran mano de obra calificada. En los últimos años, el nearshoring en México se ha convertido en una tendencia cada vez más popular. Las corporaciones estadounidenses buscan reducir los costos de sus operaciones y mejorar la eficiencia, y en este sentido, México ofrece una serie de ventajas, como personal capacitado, infraestructura de transporte y comunicaciones bien desarrollada, así como una cultura de negocios que favorece la inversión extranjera. Algunos de los sectores en los que en México participa en este modelo de subcontratación son fabricación de automóviles, atención al cliente y gestión de procesos. Estas industrias se han beneficiado del libre comercio y circulación de trabajadores entre nuestro país y Estados Unidos, lo que ha permitido que las empresas reduzcan gastos y mejoren su competitividad. El nearshoring hace a México atractivo para ser considerado uno de los principales hubs o centros industriales en el mundo, principalmente por su mano de obra calificada. Además, México es el quinto país con mayor número de ingenieros en el mundo y el segundo en América Latina. Asimismo, contamos con un sistema de transporte y comunicaciones bien desarrollado, lo que permite una fácil conectividad entre las diferentes ciudades del país. En adición a esto, México tiene una amplia red de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos, lo que facilita el transporte de mercancías y la logística para las empresas. Otro de los atractivos de nuestro país es la cultura de negocios. Disponemos de un marco legal estable y un sistema de inversión establecido para atraer inversión extranjera. Según datos del Banco Mundial, en 2021, México ocupa el lugar 53 en el índice de facilidad de hacer negocios.
Por otro lado, México es un miembro activo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y cuenta con tratados de libre comercio con más de 40 países, lo que facilita las relaciones comerciales y las inversiones internacionales. Estos datos muestran los beneficios que México ofrece a Estados Unidos y son algunas de las razones del por qué somos un país relevante en el nearshoring. Sin embargo, no podemos dejar de lado o invisibilizar los desafíos presentes en nuestro país. Entre los principales nos encontramos con la necesidad de protección de la propiedad intelectual y la seguridad de la información. Agregado a ello, destacar que la inseguridad e inestabilidad política en algunas áreas pueden generar preocupaciones para las empresas que buscan subcontratar servicios, así como la falta de estabilidad en las políticas de inversión y la burocracia. En resumen, las empresas estadounidenses que buscan reducir costos y mejorar su competitividad hacen que el nearshoring en México sea una tendencia creciente gracias a la cercanía entre ambas naciones, personal capacitado y estabilidad económica. Con todo, una vez destacados los desafíos más importantes a considerar, algo primordial es brindar garantías sobre la propiedad intelectual y la seguridad de la información. Esto requiere de la implementación de medidas de seguridad cibernéticas robustas, gestión de riesgos y políticas de protección de datos efectivas para garantizar la integridad y confidencialidad. Solo así se podrá sacar el mayor provecho de esta práctica. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y para finalizar, nuestro bloque de notas breves. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, lo cual presiona a nuestro cerebro a consumir pues un 12% más de energía para vencer las situaciones agobiantes. Estas nos pueden hacer ingerir alimentos reconfortantes o emocionales como respuesta al estrés, a la ansiedad, al enojo o a la frustración. El comer alimentos de sabor dulce nos ayudará a liberar dopamina, por lo tanto, tranquilidad y felicidad. Sin embargo, las instituciones de salud recomiendan reducir la ingesta de azúcares a al menos un 10% diariamente, por lo que aprender a gestionar es indispensable desde un punto nutricional. Por ello, la empresa Stevia pues nos hace algunas recomendaciones. Realizar ejercicio nos ayudará a la disminución de estrés, sino también de calorías y azúcares. Según la OMS, un adulto necesita aproximadamente 150 a 300 minutos a la semana de actividad física moderada a vigorosa, ya que cuando se realiza ejercicio, el cuerpo quema glucosa como motor para realizar las actividades, lo cual ayuda a aminorar los niveles de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina. Poner en práctica las matemáticas en los alimentos tradicionales. El sabor dulce se aporta principalmente mediante azúcares hidratados de carbono, que aportan 4 calorías por gramo, a diferencia de realizar postres con endulcorantes, bajos en calorías o sin calorías. Por cada cucharada de azúcar que se sustituya, se reducirá el contenido energético de unos 16 a 20 calorías. Por otro lado, la American Diabetes Association asegura que consumir endulzantes no genera necesidad de comer alimentos o bebidas en azúcares. Pues bueno, si aún prevalece el antojo de algo dulce que es delicioso, pues podemos optar por comer fruta deshidratada, sin azúcares añadidos, fruta fresca o postres sin calorías. La clave de ello es cuidar las medidas y porciones para combatir la tentación de algo dulce. Pues aquí te presentamos una receta que es muy buena y bueno, muy saludable. Esta receta te lleva solamente 5 minutos y necesitas una cajita de gelatina light, un sobre de stevia, 3 cuartos de agua caliente y bueno,
y si quieres, pues un poquito de chile en polvo. Lo único que tienes que hacer es combinar todos los ingredientes y cuajarlos en un recipiente pequeño, previamente engrasado, para que después puedas cortar las gomitas y finalmente las vas a refrigerar por unos 20 minutos. Como parte de esto es una alimentación sana. Las matemáticas, los endulcorantes y el ejercicio son un medio para gestionar, disminuir la ingesta de azúcares y calorías. Las cooperativas han sido históricamente una importante alternativa económica para la población mexicana, sobre todo en el caso de comunidades rurales, en las que este tipo de organización les han permitido no solo un impacto positivo en términos comerciales y económicos, sino también en el desarrollo integral de la comunidad. De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el Registro Agrario Nacional cuenta con cerca de 35,000 sociedades rurales. Dentro de este número destacan los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz como los principales. Las cooperativas cuentan con un fin mayor que el puro beneficio económico. Menciona así Andrés Pérez Peña, gerente general de la Fundación ADEO. Los principios básicos que hacen a una cooperativa, sobre todo en un entorno rural, incluyen también mejorar las condiciones de vida de aquellos que la conforman, calidad y nivel. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, calcula que las cooperativas generan más de 100 millones de empleos a nivel mundial, adicional a que son un modelo de organización que construye hacia los objetivos de desarrollo más sostenibles. ODS, por su capacidad de reducción de la pobreza y creación de sociedades inclusivas. Es así que la Fundación ADO ha coinvertido en diversas sociedades cooperativas para promover no solo una mejor calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales, sino también en el aprovechamiento de los recursos naturales que les permita ser más sostenibles en el tiempo. Como ejemplo de ello, ha acompañado a cooperativas de cacao en Chiapas y Tabasco, tecnificando sus procesos de producción e impulsando su comercialización. Esta acción se ha beneficiado a los habitantes de las comunidades de Pichucalco, Villahermosa y Comalcalco a través de la motivación a más de 60 mujeres a mejorar su capacidad de trabajo en equipo y propiciar su independencia económica. Un aumento que hasta 2 salarios mínimos en el precio final de los productos de cacao distribuidos por la comunidad, 6 puntos de venta fijos a nivel nacional e internacional, donde los productores pueden comercializar su trabajo. Y bueno, más de 360 personas aplican el Código de Trato a Personas con Discapacidad y la recuperación de más de 120 hectáreas de plantación sostenibles de cacao. Soy Aiza Argumedo. En ecología, sostenibilidad o bien sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Desde 1970, algunos estudiosos, con auténtico espíritu de colaboración y preocupación, dieron los inicios para el surgimiento de un movimiento en pro de la naturaleza y del crecimiento armónico de las sociedades. Gracias a todos ellos, actualmente ya se están tomando más conciencia en tanto a ser más sustentables. La sustentabilidad actúa en 3 marcos más influyentes de la sociedad, con el fin de contrarrestar la deficiencia, gestión de recursos y prácticas injustas y ventajosa hacia los diversos sectores. En tanto a lo social, tenemos la calidad de vida, que debe combinarse con los elementos de la naturaleza y el equilibrio ecológico en factores psicológicos, situación social y bondad económica, todos estos limitados por los recursos naturales disponibles. En cambio, a lo económico genera bienes y servicios que incluyen una distribución equitativa del ingreso mediante la competitividad y procesos justos que reduzcan al mínimo
el uso de los recursos naturales, materiales tóxicos, producción de residuos y la emisión de los contaminantes. Es muy importante tener en cuenta que el principio de sostenibilidad o sustentabilidad está basado en varios conceptos, que son la ciencia. Es muy importante tener en cuenta que el principio de sostenibilidad o sustentabilidad está basado en varios conceptos, que son en la ciencia de la sostenibilidad y la ciencia ambiental. Un ejemplo típico es el uso de la madera proveniente de un bosque. Si la tala es excesiva, el bosque desaparece. Si se usa la madera por debajo de un cierto límite, siempre hay madera disponible. En el último caso, la explotación del bosque es sostenible o sustentable. Otros ejemplos de recursos que pueden ser sostenibles o dejar de serlo, dependiendo de su tala de explotación, son el agua, el suelo fértil o la pesca. Cuando se excede el límite de la sostenibilidad, es más fácil seguir aumentando la insostenibilidad que volver a ella. Tenemos que ocupar lo necesario sin llegar a los extremos. No tenemos que ser extremistas. Estamos en un momento de transformaciones. Te paso el dato, soy Aiser Gumedo. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos, les damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.